resueltos y que los puedan ir haciendo con tiempo para prepararlos para el examen. No sé qué les parece esto. Sí, estaría bueno. Más que nada porque como le dedicamos solo una clase a la unidad 2 y una clase a la unidad 3, por ahí son muchos ejercicios para una clase y la otra que tienen que hacer, entonces, o en una semana como que se juntan 2 unidades, entonces por ahí marcar los más relevantes de cada unidad. Obvio que siempre les recomiendo hacer todos, ¿no? Para el día del examen, ustedes en lo posible traten de tener todas las guías hechas, resueltas, revisadas y reestudiadas, pero por ahí sí marcar ahora, para no atrasarnos semana a semana y que no sea demasiado tampoco para ustedes, marcar por ahí los más importantes y que de esos, si surgen dudas, obviamente los suban al foro y lo compartan, y aunque no les surjan dudas, si los logren hacer bien y les coincida el resultado con el resultado que está en el archivo, compartirlo para que otros también por ahí lo vean y vean cómo lo hicieron, ¿sí? Porque pasamos de 2 temas totalmente distintos en una semana, quizá la que viene dedicamos a ecuaciones, pero ahí sí vamos a tener toda la semana trabajando ecuaciones, entonces vamos a tener 2 clases para abordar ese tema. En cambio esta semana está como medio complicado, eh, son 2 temas totalmente diferentes, polinomios y después todo lo que es conjuntos, eh, son cosas distintas. Entonces, por ahí a otra comisión les sirvió, me dijeron que sí, que estaría bueno que haga eso para ellos estar un poquito más orientados también con la guía y ver cuáles son los ejercicios más importantes por ahí de cada unidad, ¿sí? De estas 2 unidades. Bueno, ya podemos ir empezando, somos 16, después se van a ir sumando seguramente los demás compañeros. Les había preguntado al principio de la clase, aquellos que se conectaron por ahí recién ahora, les había preguntado a los compañeros si hubo alguna duda de la unidad 2 o algún ejercicio que quieran terminar de ver o por ahí despejar la duda que hayan tenido como para cerrar el tema y pasar a la unidad 3. No sé si hay alguien que quiera hablar sobre la unidad 2 o que haya tenido algún inconveniente con la unidad 2, quisiera compartirlo. ¿Nadie tuvo inconvenientes? Gracias, Nico, por responder. Bueno, si no hubo inconvenientes hasta el momento, cualquier cosita que surja, en el foro lo debatimos, ¿sí? Hubo una compañera que ya publicó o hizo una pregunta con respecto a la unidad 2, le respondí hace un ratito porque estuve con otra comisión también antes, así que a medida que voy pudiendo, les respondo a las consultas. Vamos a pasar entonces, les comparto pantalla, vamos a empezar con la unidad 3. ¿Sí? En la unidad 3 ustedes tienen, para empezar a resolver, la posta 1, no sé si alguien intentó hacerla o la hizo, si quiere compartir su experiencia con la actividad, la primera actividad que propone la unidad 3. En realidad no es una actividad en la que haya que hacer demasiadas cuentas o demasiado desarrollo, sino que lo único que tenemos que hacer es reemplazar esas letras que nosotros tenemos, ¿sí? La M, la N, la P, la Q, no sé si hay otra más, la X, la Y, reemplazarlas con diferentes valores numéricos de manera que se cumpla esa desigualdad que está marcando la consigna. Por ejemplo, en la primera, la fracción N sobre M más la fracción P sobre Q es diferente, o sea, no es igual, es diferente a la suma del numerador de N más P
sobre la suma de los denominadores m más q. Esta actividad lo que propone en sí es que ustedes vean con ejemplos que ustedes mismos van a proponer, porque los números que reemplazan acá ustedes los pueden elegir, para que ustedes vean todos los errores comunes que a veces uno comete y por qué son errores, o sea, por qué no se cumple la igualdad entre sumar estas dos fracciones y sumar numerador con numerador y denominador con denominador, ¿sí? Entonces, en esta primera actividad, simplemente ustedes eligen qué números quieren que valgan la letra M, N, P, Q, X e Y, de manera que al reemplazarlas se cumpla la desigualdad. ¿Sí? ¿Les parece si hacemos uno como para entenderlo? Sí. Bien. ¿Alguien lo hizo? Como para compartir los valores que usó, o si no inventamos. Pero si alguien lo hizo y quiere compartir, de paso ya lo podemos ir corrigiendo. Cuatro séptimos más 9 quintos. Justo estaba copiando el ejercicio. No vi quién habló, qué compañero fue el que habló. ¿Me repetís? Ahí está Lucas. Sí. 4 séptimos ¿Me más repetís 9 los quintos. valores? 4 séptimos más 9 quintos. Ahí está. Tenemos que la premisa, ¿sí?, de la que partimos es esta: la desigualdad de estas dos sumas entre fracciones. Lo que deberíamos lograr es que esta suma sea diferente al resultado de sumar 4 más 9 arriba y 7 más 5 abajo. ¿Cómo hacíamos la suma entre fracciones? ¿Se acuerdan? Teníamos que buscar denominador común, podíamos buscar fracciones equivalentes o aquellos que usaran la regla, porque tenemos una regla para poder hacer las sumas y restas, que era multiplicar denominador con denominador y después arriba las multiplicaciones cruzadas, ¿sí? Eso depende de cada uno, la manera en que lo haya resuelto a la unidad anterior cuando veíamos sumas y restas de fracciones. Vos, Lucas, ¿cómo resolviste la suma? ¿O simplemente usaste calculadora? Usé calculadora nada más. Bien, ¿y cuánto te dio? 83 sobre 35. 83 sobre 35, perfecto. También es válido usar calculadora, ¿sí? Si tienen, aprovechen para agilizar todo lo que son las cuentas de fracciones. Y acá arriba, si hacemos la suma, ¿sí?, nos va a quedar 13 y abajo nos va a quedar 12. Entonces, esta fracción es diferente a esta fracción, o sea que está bien, se cumple la desigualdad. Si me hubiera quedado una fracción igual a esta, entonces busco otros valores en las letras para reemplazar para que me dé la desigualdad, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer con cada una de las consignas. Ustedes tienen eh, diferentes puntos como para resolver. Nosotros ahora hicimos, por ejemplo, el primero. Después tienen el de abajo, que es parecido, pero propone solamente la suma de dos números en el denominador, tiene que ser diferente a separar esta fracción principal que tenemos en la suma de dos fracciones, donde los numeradores sean el mismo número, por eso está la n en los dos casos, pero el denominador sea diferente, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo como para hacer este? Así les quedan dos. Voy a copiarlo acá al segundo. ¿O alguien lo hizo y quiere compartir los valores que usó? Yo puse 2 y abajo puse como valor de M4 y como valor de Q3. Perfecto. O sea que esto tiene que ser diferente a
2/4 más 2/3. ¿Sí? El valor de la n vale 2, el m4 y la q3. Esto de acá nos va a quedar 2/7. Y de este lado, si hicieron la cuenta con la calculadora, ¿cuánto da? 7/6. 7/6. O sea que acá también se cumple la desigualdad porque me quedan dos fracciones distintas, ¿sí? O sea que eso está bien. Y así tienen que hacer con cada una de las expresiones que tienen, ¿sí? Ustedes van a probar diferentes valores y tiene que quedar o cumplirse la desigualdad. Esa es la única condición. A diferencia de lo que uno está acostumbrado a resolver, que siempre tiene que quedarnos la igualdad, ahora lo que nos tiene que quedar es la desigualdad, que no nos queden cosas iguales de ambos lados, ¿sí? Y eso es para poner en práctica también diferentes malos usos que se les dan a las propiedades entre fracciones, potencias, raíces. Es más que nada para eso, ¿sí? Para que vean que no se cumplen estas igualdades, que son los errores comunes que a veces cometemos con fracciones o con potencias o raíces. ¿Alguna duda con este ejercicio? Es más que nada reemplazar las letras y verificar eso. No hay que hacer demasiada cuenta. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tampoco. Yo por mi parte no, profe, entendí. Ok. Lo que les pide después, a ver ahí, Orlando dice: yo, profe, decime, ¿cuál es la duda? ¿O qué inquietud te surge en esta actividad? No entendí bien el segundo punto, dice. El segundo punto es, yo simplemente copié esta expresión que está acá, ¿sí? Ves que está la n sobre la suma de dos valores, y después se separa esa suma en dos fracciones y arriba se mantiene la n. Es como que solamente distribuimos el n de arriba en dos numeradores diferentes con los dos números abajo diferentes. Eso es lo que plantea el ejercicio. Lo que nosotros hicimos es reemplazar esas letras por valores diferentes. Acá yo copié de vuelta la consigna, y lo que hicimos fue reemplazar la n por 2, la m por 4 y la q por 3. Entonces, en todas las letras reemplazo por el número que yo elegí. En este caso lo eligió la compañera, pero ustedes pueden elegir cualquier número que quieran, que se les ocurra, pero teniendo en cuenta que cuando lo resuelven debe cumplirse la desigualdad. Es decir, lo que nos queda de un lado tiene que ser diferente a lo que nos queda del otro lado, ¿sí? Bien, Grace pregunta, ¿entonces puedo utilizar cualquier número para reemplazar las letras? Sí, ustedes pueden elegir el número que quieran. Puede ser negativo también, ¿sí? O puede ser, no sé, el 0, que no tiene ni signo positivo ni negativo. Pero tienen que tener en cuenta, miren que acá abajo en el archivo les dice, para cada ítem, indicar a qué conjunto pertenecen, letra M a la letra N, o sea, cada una de las letras, ¿sí? Por ejemplo, en estos ejemplos que estamos haciendo, acá la letra N, que vale 4, puede ser cualquier valor numérico, y si puede ser cualquier valor numérico, ¿a qué conjunto pertenece ese número? A los naturales, a los enteros, a los racionales, etcétera, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Puede ser cualquier valor dentro de los naturales o dentro de los enteros. ¿Qué pasa si yo elijo valores negativos? ¿Se sigue manteniendo la desigualdad? Si este fuera -4 y acá también fuera -4. Esas son las posibilidades que pueden pensar como para profundizar más el ejercicio, ¿sí? Pero ya cuando encuentran un ejemplo donde sí pasa esto de que se cumpla la desigualdad, es más fácil después pensar, bueno, puedo elegir cualquier número, o si yo acá pongo uno negativo, me cambia totalmente todo, y en vez de ser desigual, pasa a ser igual. Ahí es donde ustedes tienen que pensar eso, ¿sí? Una vez que pusieron un ejemplo, piensan más allá de ese ejemplo. Si pudieran haber elegido cualquier otro número,
y a qué conjunto pertenecería ese número. Exacto. Orlando dice, o sea, los clasificamos después y explicamos si ocurre otra cosa o resultado. Exactamente. Porque ahí lo que les pide es que ustedes identifiquen a qué conjunto pertenecen estos números que eligieron. ¿Sí? Si ustedes dicen que son todos números naturales, entonces si ustedes dicen que se cumple con estos números que pertenecen al conjunto de los naturales, por ejemplo, entonces yo acá podría poner cualquier otro número natural arriba, abajo, y también se va a cumplir la desigualdad. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que pensar. En cambio, si yo propongo números negativos y veo que cuando propongo números positivos o el 0, a veces se cumple, a veces no, ahí hay que aclarar ese caso en particular. ¿Sí? Por ejemplo, para que quede claro, si yo acá al valor, en la primer consigna, el valor n le voy a otorgar, o sea, va a pertenecer a los naturales. Cualquier número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ahí en adelante. El valor p también pertenece a los naturales. Y si yo digo que el valor m pertenece a los enteros, ¿sí? Y el valor q también pertenece a los enteros, por decir un ejemplo. ¿Puede cumplirse esto? O sea, ¿puedo considerar cualquier número natural de n arriba, en el lugar de la p también, y cualquier entero abajo en la m y en la q? ¿Puedo elegir cualquier entero o tengo que pensar qué entero voy a elegir? Esto es lo que ustedes deberían pensar cuando hablamos del conjunto donde pertenece cada letra. Porque, por ejemplo, si yo hablo de los enteros, estoy hablando de los positivos, de los negativos, y también estoy incluyendo al 0. Y si yo acá la m la reemplazo por cualquier número entero, podría probar por 0 y no se puede resolver una fracción con denominador 0. ¿Sí? Entonces acá el valor de m puede pertenecer a los naturales, seguramente a los negativos también, pero no puede valer 0. Esa sería la excepción. ¿Sí? Lo mismo la letra Q. La letra Q que está en el denominador nunca va a poder valer 0, porque sucede lo mismo, no puedo dividir por 0. ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes van a tener que ver las diferentes posibilidades. Si ustedes simplemente se ponen que son todos naturales, no estarían incluyendo quizás a los negativos, que quizás en alguno de estos casos con los negativos también se podría reemplazar valores negativos y que se cumpla la desigualdad. ¿Sí? Eso es lo que tienen que pensar. Pero la ayuda que yo les doy, para que la tengan en cuenta, cuando trabajamos con fracciones, el denominador nunca me puede dar 0. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen una ayuda. En este caso, que tenemos la suma, lo que no debería pasar es que el valor de la m sea el contrario de la letra Q. ¿Por qué? Porque si m, por ejemplo, vale menos 2 y la letra Q, borro esto para no confundirlo, y la letra Q vale 2, cuando yo hago la suma me termina quedando 0 también. Entonces, si son el mismo número con signo diferente, o sea, el signo opuesto, esta suma de acá también me da 0, entonces no se cumple. Ven que ahí tienen que prestar atención a qué valores le van a poner al m y al q. Eso como para que tengan el ojo más afilado cuando prueban con diferentes valores. ¿Sí? ¿Puede ser cualquier valor? Sí, pero ojo, no puede pasar esto, porque si yo justo al valor de la m le di el mismo que al valor q, pero con el signo opuesto, acá me queda 0 y eso no puede pasar, nunca. El denominador nunca puede ser 0. Entonces ahí tienen que prestar atención a esos valores que les están dando a las letras. Eso es lo que tienen que prestar atención. ¿Sí? Después, como hicimos, nada, reemplazan y verifican que se cumpla la desigualdad. Esa es lo que propone la primer consigna. ¿Sí?
Bien, y después abajo dice, es posible que existan excepciones en las que si valgan algunas de las relaciones anteriores, en su versión de igual o no igual, si fuera así, las convierten en propiedades. Eso es como para pensar. Es decir, ¿hay alguna posibilidad en donde yo pueda hacer una excepción y dividir esta suma que la tengo acá como dos fracciones, la pueda resolver de esta manera? Y si es posible, hay que pensar, si así lo fuera, si esto es una propiedad o no. Desde ya les voy advirtiendo que si sirve para algunos casos y para otros no, entonces propiedad, por así decirlo, no es, ¿sí? Porque las propiedades son expresiones algebraicas que uno escribe y que sirve para todo el tipo de problema que estamos trabajando o que se cumple siempre, ¿sí? Una propiedad es algo que se está cumpliendo siempre independientemente de los valores numéricos que tenga, de la expresión que tenga, pero si es una propiedad es porque ya sabemos que se cumple, que ya está verificada, ¿sí? Como que ya está demostrada. Ahora, si hay casos en los que sí se puede cumplir esto, que tengo la suma de dos fracciones y que puedo resolverlo de esta manera, si es que existe algún caso, es que ustedes lo van a pensar, pueden poner el ejemplo y desarrollar cuál sería el caso en donde sí se cumple la igualdad, pero eso no quiere decir que sea una propiedad, ¿sí? Eso después, cuando terminen de hacer pueden pensar si en algún caso, en alguna excepción, puede pasar que sí se cumpla la igualdad, por ejemplo o en cualquiera de los demás, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bien. Es como para refrescar un poco todo lo que tiene que ver con las propiedades, ¿sí? De verificar cuando se cumple una igualdad y cuando no. Es como para ir tanteando esto, porque en todo lo que es la unidad 3 después trabajamos mucho con las igualdades, las no igualdades, es como para ir revisando esos conceptos que deberíamos traer de la unidad anterior o de la anterior. En la posta 2, lo que les pide es completar las diferentes premisas que tienen acá con el símbolo de menor o mayor, dependiendo cuál corresponda, para que lo que quede expresado sea verdadero, ¿sí? O sea, nos tiene que quedar una afirmación que sea verdadera. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, tenemos si 5, no sé, mayor o menor a 8, entonces 5 menos 2, mayor o menor a 8 menos 2, ¿sí? En este primer caso, el símbolo que va a estar acá adelante es indiscutible, porque el 5 ya de por sí sabemos que es menor a 8, nunca va a ser mayor a 8. Entonces, acá el primer símbolo ya sabemos cuál va a ser, ¿sí? Por una cuestión lógica y de orden en los números. 5 va a ser menor a 8, entonces ponemos el piquito menor a 8. Lo voy a hacer acá en una hoja de estas, así lo escribo y queda como el ejemplo. 5, lo que yo les decía que esto es lo que ya sabemos. Entonces, lo que plantea es 5 menos 2, ¿cómo es con respecto a 8 menos 2? Si es mayor o menor. Y acá, para aquellos que tengan dudas o que quieran verificar, hacen la cuenta. Esto me da 3 y esto de acá me va a dar 6. Entonces, ¿cómo es el 3 con respecto al 6? ¿Menor o mayor? Menor, profe. Menor. Entonces acá también voy a poner el símbolo de menor, ¿sí? Eso es lo que tienen que pensar ustedes. En cada una de las premisas o de las oraciones que se les da, tratar de ver con qué signo completar para que lo que quede sea correcto, sea verdadero, ¿sí? Después tenemos lo mismo, 5 con respecto al 8, que eso ya es indiscutible porque sabemos que eso sí o sí va a ser menor.
de tal manera, o entonces 5 por menos 2, ¿cómo es con respecto a 8 por menos 2? Y acá si quieren, hacemos la cuenta. 5 por menos 2 nos va a dar menos 10. Y menos 2 por 8 nos va a dar menos 16. Entonces acá, ¿cuál de los dos valores es más chico? ¿El menos 10 o el menos 16? Menos 16. El menos 16, ¿sí? Está más alejado del 0. Entonces, el menos 10 va a ser mayor a menos 16. ¿Sí? De esa manera tienen que completar las diferentes premisas que se les da para que quede verdadera la afirmación. ¿Se entiende entonces el segundo ejercicio? No es muy difícil este. Es más que nada no confundirse con el símbolo de mayor o menor y completar. Si tienen dudas, hacen las cuentas para ver de qué lado queda el valor mayor o menor, el más alto o el más bajo. ¿Alguna duda con esto? No. Abajo fíjense que tenemos en uno de los ejercicios 5 elevado a la 1 media. ¿Sí? Si lo hacen con la calculadora, no van a tener ningún inconveniente, les va a dar un valor en decimales. Y después van a tener que comparar ese valor en decimales cómo es con respecto a 3 elevado a la 1 medio, que también les va a dar un número con coma. Entonces ahí simplemente comparan los valores, ¿sí? Los resultados para saber cuál es mayor y cuál es menor. No es muy difícil el ejercicio, es más que nada para practicar esto de los símbolos de mayor o menor. Y ahora, después de ese ejercicio, lo que les pide es escribir en forma de intervalo los siguientes conjuntos y representarlos en la recta numérica. ¿Alguien pudo hacer este ejercicio? Yo sí, profe. Bien. Ahí alguien dijo que sí, Orlando dice que no. Bueno. ¿Quién había dicho que sí, que no llegué a ver el nombre? Antes me aparecían los nombres, ahora no me aparecen, no sé por qué. Yo, Leticia. Leticia, ahí está. Bien. ¿Te animás, Leticia, a decirme cómo lo resolviste? Al primero, por ejemplo, yo lo voy a copiar acá en esta página. Es el conjunto A. Y lo que les dice es X pertenece a los reales, tal que... Este es el conjunto A. ¿Cómo lo expresaste como intervalo, Leti? Abrí corchete, puse menos 2, Sí. punto y coma 3 y puse paréntesis. Pará, yo me equivoqué. ¿Dijiste corchete en el primero? Sí, corchete en el Y menos 3 2 llaves. y paréntesis en Ahí el está. 3. Y yo había puesto la llave. Bien. Hola Grace, saluda Grace en el chat. Esta sería la manera de escribir el mismo conjunto como intervalo, ¿sí? Y si nosotros ahora lo quisiéramos representar en la recta, ustedes que tienen la hoja cuadriculada se van a guiar mejor. Vamos a ubicar el 0, 1, 2, 3, de este lado menos 1, menos 2, y vamos a tener que, en lo posible, si pueden, yo les recomendaría que usen colores para esta parte de los ejercicios, porque acá es donde empiezan a cruzarse a veces diferentes soluciones. En este caso, si nosotros quisiéramos cerrar o representar lo que me está diciendo el intervalo o el conjunto, los valores de la X están entre menos 3 y 2, negativo,
pero al -2 lo está incluyendo, porque tenemos acá el palito abajo. Y cada vez que se incluye ese valor, se usa corchete, y cuando no se lo está incluyendo, como en el caso del 3, se usa paréntesis. Entonces, acá, si yo lo quisiera representar, voy a usar el corchete en el -2 y el paréntesis en el 3. Y toda la recta que está entre medio de esos dos valores la voy a pintar. ¿Sí? Esa sería la representación gráfica de este conjunto, ¿sí? Del conjunto A. Esa sería la representación gráfica. Si a ustedes se les pide representar gráficamente el intervalo o el conjunto tanto, les está pidiendo hacer esto. Si les pide que escriban un conjunto como intervalo, les está pidiendo esto. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre esto? No es muy difícil, ¿sí? Ahora les comparto los otros ejercicios que tienen. Después tienen el conjunto B, en donde X tiene que ser mayor a 4. ¿Sí? En ese caso no vamos a tener un principio y un final, porque si es mayor a 4, todos los números reales que son mayores a 4 son infinitos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si nosotros simplemente vamos a representar el conjunto B, se los muestro en la recta cómo quedaría. Y acá tengo el 0, supongamos que acá tengo el 4, y me dice que todos los valores que sean mayores a 4, entonces lo que yo voy a tener son desde el 4 con paréntesis, todos los valores que estén para allá. Y esto continúa, porque la recta es infinita. Entonces, todos los valores que sean mayores a 4 van a pertenecer a este conjunto. Y si yo lo quiero inscribir como intervalo, voy a tener desde el 4, con paréntesis porque no lo estoy incluyendo, punto y coma, infinito positivo. También ponemos paréntesis porque el infinito en realidad no es un valor numérico, sino que representa algo que no tiene fin. Entonces, este conjunto como intervalo sería de esta manera. Desde el 4 hasta más infinito. ¿Sí? ¿Alguna duda con este? Orlando dice, sería poner el paréntesis y dejar que siga. Exacto. En la recta sí, porque no va a tener el fin. Yo acá marqué con la flecha como que esto continúa, porque tampoco vamos a hacer una recta infinita, ¿sí? Pero con la flechita ya se entiende que continúa hacia más infinito. Si tuviera